Magíster María Fernanda Contreras. Somos el grupo que le va a hablar sobre la definición de la psicología y el proceso de la comunicación. Mi grupo está compuesto por Carlos Villamar, Marian Vera, Mariuxi Monroe y Alexis Flores. Y quien les habla, Gabriela Quimí. Somos del aula C1 del tercer semestre de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Milagros, Facultad de Ciencias Sociales y Derecho. A continuación, mi compañero. ¿Qué tal? La definición de la psicología del proceso de la comunicación sería el tema como tal. ¿Y qué es la psicología? Para nosotros, ¿qué es la psicología como definición? Son diversos procesos y conductas que se acumulan dentro del ser humano llevando varios factores. Dentro del origen griego, psicología sería psique, que significaría alma, y logía, estudio. Como estamos hablando de la definición dentro de la psicología, se dividen en tres, que serían pensamiento, emoción y comportamiento. Cuando hablamos de pensamiento, sería la capacidad que tienen las personas para formar ideas, representaciones dentro de una realidad que llevaría a su mente. Las emociones, ¿qué serían las emociones? Serían reacciones psicológicas que representarían modo de adaptación dentro del individuo, el cual percibe un solo objetivo, persona, lugar, recuerdo, sucesos. Los comportamientos son el conjunto de respuestas, bien por presencia o por ausencia, que presenta a un ser vivo dentro de una relación o un contorno, a un entorno dentro de su mundo. Dentro de todo esto de la psicología nos podemos referir a un autoanálisis para un verdadero conocimiento a nuestras acciones de este mundo. Cuando hablamos de un autoanálisis, quiere decir que el psicólogo hace varias preguntas, indagan para poder llegar hacia el problema. A continuación, mi compañero. Bien, el tema que yo voy a exponer es la relación que existe entre la comunicación y la psicología. Podemos decir que entre la psicología y la comunicación, las dos son ciencias sociales que comparten prácticas basadas en hechos y el estudio de las personas en un medio. Las dos tienen mucha relación, ya que si no nos sabemos expresar y comunicar, no es posible llegar a las personas. Mediante esta relación, no solo podemos expresarnos, sino también entender. Mediante la escucha y la observación, se puede transmitir mejor los pensamientos, ideas y conocimientos que tengamos. Esta relación se da porque somos seres individuales que vivimos en una sociedad y cada uno de nosotros tiene una actitud, tiene aptitudes y tiene compartimientos específicos. A continuación, la compañera. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre los elementos y funciones de la comunicación. Los elementos de la comunicación son la base principal para que ésta sea eficaz y se lleve a cabo con éxito el mensaje que se pretende transmitir a las demás personas. Los elementos principales, como tenemos aquí, el emisor, el código del lenguaje, el mensaje, el receptor. Si hablamos de emisor, se puede decir que el emisor tiene que compartir los mismos canales y códigos comunicacionales con su receptor. De lo contrario, el proceso no culminará exitoso. Código y lenguaje. Es el conjunto de signos con el que se transmite un mensaje. Los códigos lingüísticos pueden ser orales y escritos. Si nos referimos a orales, es la lengua o idioma expresada de forma oral. Si nos referimos a escritos, son conformados por sistemas de signos que requieren habilidades de lectoescritura. Mensaje. Es el contenido que se quiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. El mensaje está compuesto por una combinación de sistemas de signos o símbolos que transmiten un concepto, idea o información. Receptor puede ser un actor incidental, como cuando escucha una conversación de otras personas o recibe el mensaje que no era para él. Canal de comunicación. Es esencial para generar los sonidos del lenguaje verbal oral, pero también lo son el teléfono, el celular, el correo electrónico, la voz, entre otros. Ruido. Puede ser ambiental, sonidos que interfieren en la comunicación del canal o fallas de cobertura. Retroalimentación. Comunicación es un proceso bidireccional y tanto el emisor como el receptor están cambiando sus roles constantemente. De esto se trata la retroalimentación. Contexto.
es la situación en la cual se genera el proceso comunicativo. Incluye factores emocionales, sociales, circunstanciales, y estos pueden tener una influencia en el intercambio de ideas. Funciones de la comunicación. Nosotros tenemos 4 funciones fundamentales de la comunicación. La afectiva es mediante la comunicación nos permite relacionarnos emocionalmente con los demás, expresar nuestros sentimientos y afectos. Esta función de la comunicación es de gran importancia para la estabilidad emocional de las personas de nuestro alrededor. También tenemos la función reguladora. Es la comunicación que puede ser utilizada para regular la conducta de los demás y así facilitar su adaptación a la sociedad. Informativa. A través de ella transmitimos la cultura, historia, experiencias. Esta función es esencial en el ámbito educativo. Para quienes trabajan en el ámbito educativo son porque transmiten diferentes experiencias, historias y transmiten la cultura del país mediante a la hora de educarlos y enseñarles, ¿sí? Comunicación es la consustancial al ser humano, que es inemitente a un ser social. Siempre vamos a depender de la comunicación ante todo. Bueno, un saludo cordial a todos. Yo en esta ocasión les voy a hablar sobre lo que son las barreras de la comunicación. Bueno, en sí, las barreras de la comunicación son interferencias o obstáculos que pueden llegar a distorsionar o impedir, ya sea parcial o totalmente, el mensaje que estamos emitiendo. Estas barreras se sitúan entre el emisor y el receptor. Influyen en la buena marcha del proceso comunicacional. Existen 2 tipos de barreras, las barreras de transmisión y las barreras de percepción. Entre las barreras de transmisión encontramos las barreras personales, la complejidad que existe en las palabras y el uso deficiente de la comunicación. Bueno, entre las barreras de percepción tenemos la falta de atención, la falta de motivación, las dificultades de comprensión y en muchos casos las barreras anímicas. Bueno, debemos tener en cuenta que una comunicación eficaz no quiere decir que sea una comunicación que esté controlada totalmente. En ocasiones las personas solemos interpretar los mensajes de acuerdo a nuestros conocimientos, ¿ya? Y en muchas ocasiones no podemos coincidir con los conocimientos del autor. Y estos mensajes se distorsionan o se anulan, ya sea por cualquier razón, ya sea por el lugar o el momento. En ocasiones también por la falta de empatía que hay en las personas, por los estereotipos, por los prejuicios y por el no saber escuchar, entre otras más. Muy bien. Entonces, en el proceso de la comunicación, para que el mensaje sea eficaz, es necesario adaptarlo a la persona que lo escucha. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Kelly. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de comunicación. A través de los años, la comunicación ha evolucionado, tanto así que hoy en día es uno de los procesos más utilizados para establecer conexiones con la comunidad, para compartir ideas e informar y muchas cosas más. Existen diferentes formas de comunicarnos con nuestra audiencia. Una de las más esenciales es la comunicación verbal y la no verbal. Yo les voy a hablar sobre cómo se subdividen estos 2 tipos de comunicación. Es decir, la comunicación oral es un tipo de comunicación que requiere el uso de signos lingüísticos como la palabra escrita o palabras habladas. La comunicación oral implica el uso del habla. Un ejemplo claro y sencillo de ello es cuando tenemos una conversación entre 2 personas que se están comunicando algo o simplemente tienen una conversación amena. La comunicación escrita se refiere a cuando nosotros utilizamos las palabras precisamente escritas. Un ejemplo más común es cuando escribimos una carta y que tiene un receptor. La comunicación no verbal es todo proceso de intercambio de información en el que no es necesario el uso de palabras ni orales ni escritas. Esta comunicación tiene 3 subclasificaciones. Comunicación no verbal kinésica, que se refiere al uso del lenguaje corporal, por ejemplo, los gestos y miradas. La comunicación no verbal proxémica, que tiene que ver con la distancia entre una persona y otra.
Un ejemplo de esto es las distancias que hay entre las personas, por ejemplo, la distancia personal, la distancia intrapersonal y la distancia pública, y muchas más. La comunicación no verbal paralingüística se refiere a la expresión de los sonidos sin palabras, por ejemplo, algún grito, bostezo o cambio de voz, entre otros. Muchas gracias por su atención prestada.